En esta nueva serie de N.T. Wright Online, estudiaremos los elementos transformadores de nuestra fe cristiana y cómo debemos pensar de forma única sobre ellos y dejar que transformen nuestro estilo de vida. ¿Qué quiere decir ser un cristiano? Los primeros seguidores de Jesús no se llamaban así. Ese fue un sobrenombre creado años más tarde por personas que intentaron comprender este extraño grupo que apareció entre ellos, y que parecían estar obsesionados con el que llamaban Cristos, que es el término griego para Mesías o el ungido. Oyeron que hablaban de Cristos y entonces les llamaron cristianos. Y los propios seguidores de Jesús a veces se referían a su movimiento como el camino, lo que nos da una fuerte pista sobre lo que significaba desde el principio ser cristiano. Es un estilo de vida, es una vida que se entiende como un viaje con un destino y unas pautas para llegar a él, y cuyo enfoque está en el Cristos, quien ellos creían que era Jesús, un verdadero ser humano histórico, un judío que vivió y murió en la primera mitad del siglo I de nuestra era, y cuyos seguidores creyeron que Él era y es el ungido, el Cristos, que había sido prometido por el Dios de Israel, el que vendría y restauraría al fin el orden en todo el mundo. Esto abre un panorama que muchos han esbozado en 3 afirmaciones sencillas pero profundas. Cada una de ellas requiere un análisis más profundo, pero sirven de punto de partida. Ser cristiano consiste en formar parte de una familia. Consiste en creer en el Dios revelado en Jesús y también en comportarse como Él enseñó y ejemplificó. Los primeros seguidores de Jesús no creían que estaban empezando algo completamente nuevo. Al igual que otros grupos judíos de la época, creían que el Dios de Israel, el creador del mundo, había hecho lo que había prometido hacía tiempo, y había renovado su antiguo pacto con los descendientes de Abraham hace 2000 años. Jesús mismo había prometido, sin embargo, que esta familia renovada no se limitaría a lo que podríamos llamar un grupo étnico, o, para ser más claros, a una clase social. 20 años después del tiempo de Jesús, el apóstol Pablo escribió que ser parte del pueblo del Mesías no tenía nada que ver con ser judío o gentil, esclavo o libre, hombre o mujer. Era un nuevo tipo de familia. ¿Cómo entonces las personas llegaban a ser parte de esta familia? Jesús mismo habló de nacer de nuevo. Lo relacionó con el bautismo, que había sido iniciado por su primo Juan como señal de que Dios renovaba su pacto, su antiguo acuerdo con su pueblo. Jesús y sus primeros seguidores también lo relacionaron directamente con la fe, y eso nos lleva al siguiente punto. En segundo lugar, el creer en el Dios revelado en Jesús. La mayoría de las personas en la época de Jesús creían en algún tipo de ser divino. El pueblo judío creía en el único Dios de Abraham, el creador del mundo. Ellos creían que este Dios había estado con su pueblo en el templo de Jerusalén y que había prometido volver tras una larga ausencia y arreglarlo todo. Los seguidores de Jesús creían que Él había cumplido esto en la persona de Jesús y que luego había venido a vivir dentro de ellos, de cada uno, personalmente en la presencia renovadora y el poder del Espíritu Santo. Este conjunto de creencias significaba que creían en el Dios de Israel, pero creían que este Dios había actuado de manera decisiva y dramática de formas nuevas e inesperadas. Así que creer no podía ser solo una cuestión de asentimiento intelectual, aunque también implicaba eso. Era sobre encontrarse a uno mismo siendo llamado por Dios, transformado por Él y llevado a la vida y propósitos de Dios, con un sentido de la presencia misteriosa de Jesús mismo, desafiando y consolando, animando, advirtiendo y guiando a ellos. Todo esto significaba dejar atrás todo lo que iba en otras direcciones. Para los no judíos, esto significaba abandonar la extendida idolatría tradicional y el modo de vida que la acompañaba. Para el pueblo judío, significaba abandonar los sueños de revuelta militar contra Roma
y confiar en que su Dios estaba estableciendo su reino de una forma totalmente nueva, con Jesús al frente de ello. Así que ser parte y creer apuntan al tercer punto, que es comportarse. Desde el principio, los cristianos no se definieron por su comportamiento, sino que comprendieron que su comportamiento debía definirse por su nueva identidad. Jesús había anunciado que Dios se convertía por fin en rey, evocando el tema bíblico del reino de Dios, Dios volviendo para arreglar todo. Seguir a Jesús significaba, desde el principio, aprender a ser parte del reino, poniéndose en orden uno mismo y convirtiéndose en parte de los propósitos de Dios para poner todo en orden en el mundo. Y poner en orden las cosas significaba asumir una visión renovada de lo que los seres humanos debían ser en primer lugar, llamados a reflejar el amor y la sabiduría de Dios en el mundo. El Sermón del Monte, el famoso discurso de Jesús en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, se enfoca en el desafío que Jesús presentó a su audiencia. Jesús los desafiaba a una transformación del corazón, que los hiciera auténticamente amorosos y perdonadores, puros en sus motivaciones y deseosos de llevar al mundo el poderoso amor salvador de Dios. Los maestros y predicadores de la primera generación de cristianos establecieron diversas enseñanzas prácticas sobre el cuidado de los pobres, el respeto al matrimonio y las obligaciones sociales y cívicas, etc. Pero todo surgía de la visión del reino que Jesús tenía del plan de Dios para enderezar el mundo, a través de sus seguidores como agentes y modelos de ese propósito de nueva creación. Así que ser parte, creer, comportarse. En la historia, grupos cristianos diversos en diferentes contextos sociales, políticos y culturales han enfatizado uno u otro y los han interpretado de maneras diversas. En las cartas de Pablo, de los años 40 y 50 del primer siglo, vemos a algunos que parecían ser parte, pero que parecían no haber captado el mensaje sobre creer y comportarse. Pablo tuvo que enderezarlos. En cambio, por el contrario, algunos de los primeros maestros tuvieron que advertir contra la división de la iglesia, ya que creer esto o creer aquello podía dividirla, como si el ser parte fuera irrelevante. Lamentablemente, estos problemas han perdurado hasta ahora. A veces, ser cristiano se percibe de forma muy diferente en algunas partes de África o del sudeste asiático, por ejemplo, que en Europa o Norteamérica. Esto es quizás inevitable para un movimiento mundial y multicultural que está en progreso. Todos necesitamos entender juntos qué significa seguir a Jesús. Porque al fin y al cabo, eso es lo que importa. La experiencia de la presencia personal de Jesús, descrita por los primeros cristianos con diversas imágenes, como la de Jesús siendo la vid y nosotros los pámpanos, o la de Jesús siendo todo el cuerpo y nosotros mismos siendo miembros, extremidades y órganos de ese cuerpo. Esa presencia personal de Jesús y experimentar su vida en nosotros sigue siendo ese corazón vivo, que fluye hacia la vida, las creencias y el comportamiento de la comunidad. Por favor, no duden en hacer clic en el siguiente enlace para ver el siguiente video de esta secuencia.